Primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que se sumaron a esta capacitación del día de hoy de Apiux Academy. El día de hoy les tenemos un tema importantísimo para los días de hoy, para nuestros trabajos, no voy a decir para nuestro día a día, pero sí para actuar dentro de nuestros equipos, el cual es automatización de pruebas. Y para esto nos acompaña el día de hoy Jacinto Obispo, quien va a ser nuestro speaker, experimentadísimo en el tema. Vamos a dar el pase a Rosy, para que él, bueno, primeramente se presente y luego ya demos de lleno con la presentación. Vamos, Jacinto. Perfecto, vale, gracias, Tomás. Bueno, primero, buenas noches, gracias por estar todos por acá, o tardes todavía. Yo estoy 6 horas más adelante, entonces puede ser que haga referencia a la noche. Soy Jacinto Obispo, estoy a cargo de la Dirección de Tecnología en la filial de Apis España. Y voy a ser la persona que les va a hablar de automatización de QA. Yo llevo muchos años trabajando con equipos de QA. En algún momento fui gerente QA en Garmin Intercapital, que fue hace muchísimos años. Y ahí fue cuando conocí el QA. Era todo muy funcional, muy manual, aunque ya había algunas herramientas de automatización que fabricamos nosotros mismos. Y poco a poco ha ido la industria evolucionando hacia la automatización de QA, un poco por el título que decimos acá, ¿no? Básicamente, cuando queremos tener una compañía que esté orientada o manejada hacia el delivery continuo, gran parte de conseguir este objetivo está basado en la automatización del QA, no solo a nivel de esfuerzo, sino también a nivel de presupuesto. Es súper importante la automatización del QA. Vamos a verlo hoy también los porqués de esto que estamos comentando, pero es súper importante. Bueno, otra cosa que les quería pedir es que sea un diálogo abierto, que el que tenga algo que decir. Yo por supuesto, no lo sé todo, ni cerca. Entonces, les voy a plantear temas que yo he ido con mi experiencia o que a través de la documentación, de la lectura, uno ha ido como aprendiendo, pero es muy importante que si ustedes tienen alguna otra vivencia, alguna otra opinión, que lo vayan diciendo o confirmen la misma que estamos trabajando, o sea, que sea como un diálogo y también, por supuesto, introducir dudas o preguntas en cualquier momento, no necesariamente al final. O sea que hagámoslo en la medida de lo posible y siempre que ustedes quieran, hago algo muy de ida y vuelta y que sea una conversación. Bueno, vamos ya directamente con... bueno, otra cosa importante decirles que esta es una parte teórica inicial donde vamos a ver el porqué de la automatización, qué tipos de automatización existen y algunos temas relacionados con lo que tiene que ver con la aseguramiento de calidad. Y después vamos a ver vamos a hacer un pequeño workshop. El workshop, para aquellas personas que ya están automatizando, no les va a conmover el corazón, ¿no? Va a ser algo bastante normalito, pero para aquellas personas que o recién se están introduciendo o que quieren entender qué es esto del automatizado, creo que va a ser bastante gráfico, ¿no? Entonces, si hay algún experto en automatización de QA a nivel de interfaz de usuario, posiblemente lo que vamos a hacer son ejercicios muy básicos, porque además buscamos eso, ¿no? Ejercicios básicos. Por cierto, les voy a compartir el link de los ejercicios que vamos a hacer para que después ustedes puedan tomar eso como base y mejorarlo o cambiarlo o simplemente meter mano y hacer algunas pruebas. Entonces, todo lo que veamos acá, después les voy a compartir el link. También le vamos a compartir el link de esta presentación o una versión para que ustedes puedan tenerla en su documentación o donde quieran tenerla y si lo quieren consultar en un futuro. Bueno, vamos un poco ya con el workshop. Primero, ¿de dónde venimos? ¿No? Venimos de un mundo donde todo lo que tenía que ver con pruebas de calidad para el software se hacía de manera manual, ¿no? Y además tenía otra problemática, no solo la manualidad, sino que se hacía al margen de los equipos de desarrollo. Con lo cual, finalmente acababa siendo un obstáculo, ¿no? Un obstáculo que había que pasar para pasar desde la fábrica de software hacia producción. Y esto producía una desconexión, producía a veces roces entre los diferentes equipos, los de QA y los desarrolladores eran enemigos naturales, ¿no? Y hoy en día todo esto está un poco cambiando, ¿no? Y además eran procesos muy largos, de semanas, meses, donde el negocio tenía que estar esperando a que el equipo de QA o el departamento de certificación o el área que correspondiera a la calidad
les diera el ok para lanzar el producto, ¿no? Además de eso, de los tiempos de espera, no eran infalibles, básicamente porque es la tendencia humana al error, ¿no? Y también la diferencia de criterios sobre qué es la calidad, ¿no? Había veces que se sobreprobaban cosas que el equipo de desarrollo no entendía que debía estar probado. El negocio, obviamente, siempre estaba a favor de que se probara lo máximo posible, entonces siempre se producían como un defraude de las expectativas con respecto a cómo se estaba haciendo el QA, ¿no? A día de hoy, hacia dónde vamos, es ir hacia el continuous delivery, o sea, casi todas las compañías o quieren o ya están en continuous delivery. Y para eso, una de las cosas fundamentales, si nosotros preguntáramos a los managers de las compañías, le dijéramos, oye, esto se va a desplegar automáticamente desde la máquina del desarrollador. El desarrollador va a hacer un commit y si ese commit es aprobado, con los diferentes flujos de revisión y aprobación, un pull request, automáticamente esto va a lanzar un producto a producción. Lo único que la mayoría te van a decir que sí, pero sí no tenemos riesgos en la calidad. Sí podemos asegurar que los cambios que se hicieron realmente funcionan y los podemos testear en calidad. Con lo cual, aquí introducimos que lo que hace realidad finalmente, porque hay muchas cosas, pero lo que hace realidad finalmente la idea de la iteración continua, el despliegue continuo, es precisamente que podamos integrar las pruebas de calidad de manera automatizada, ¿no? Y que no tengamos que salir del pipeline para hacer algunas pruebas manuales o entrar en ciclos de certificación excesivamente largos que pueden matar justo el time to market. O sea, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestro time to market y en la última parte, que es la de certificación, nos tomamos un mes o 3 semanas o 2 semanas para probar un producto y pasar a la producción, ¿no? Y lo que estamos un poco matando o bajando el soufflé de lo que es los esfuerzos para aumentar el time to market, ¿vale? Entonces, es muy importante y hacia donde vamos es hoy en día es integrar nuestras pruebas con los pipelines, ¿ok? Y dentro de estas pruebas hay muchas, están los test unitarios, los test de API, los test funcionales, que bueno, los test de API también son funcionales, los test de performance, y eso lo vamos a ver un poco ahora en detalle, ¿no? Si nos fuéramos un poco a las dificultades que está teniendo la industria respecto a la seguridad de la calidad, son muchas. De hecho, yo diría que el aseguramiento de la calidad todavía es, como tecnología, es muy incipiente. O sea, todavía hay mucho que mejorar y de hecho, ha habido una explosión de frameworks y de herramientas que mejoran mucho cómo se están haciendo las pruebas. O sea, que se nota que estamos en una industria incipiente. De hecho, ha habido un cambio fundamental también de rol, ¿no? Que venía un poco obligado por esta nueva demanda, ¿no? Antiguamente el QA funcional a veces no era un experto tecnológicamente hablando, sí lo era en la técnica del QA, por supuesto, pero no lo era en la parte más tecnológica, más dura de la tecnología. Y hoy en día, y de hecho lo vamos a ver en el workshop, el automatizador es prácticamente un desarrollador, ¿no? Es una persona con muchas capacidades técnicas y que prácticamente utiliza artefactos y prácticas y tecnologías y metodologías que tienen mucho que ver con el desarrollo. Hoy en día un QA en un equipo de desarrollo prácticamente hablan el mismo idioma, porque la automatización exige también este conocimiento técnico sobre la tecnología, ¿no? Y un poco las dificultades que está teniendo la industria es que no hay un gobierno general de pruebas, que es algo muy complejo porque hay muchas compañías que, por ejemplo, tienen mucho nivel de automatización en algunos de sus productos, pero sin embargo no lo gobiernan. No, es todo un esfuerzo que tiene que ver más con los equipos de desarrollo, pero nadie por fuera puede ver cuál es la cobertura, que sería como el problema 4, cuál es la cobertura precisa de mis productos, o sea, cuánto yo estoy probando de mis productos. Entonces, estamos confiando que las pruebas están automatizadas, pero no sabemos cuánto estamos cubriendo con esas pruebas, cuánto cubre la automatización. Entonces, cuando pasamos a producción, no estamos tranquilos o seguros de si realmente hemos probado lo que necesitábamos probar, ¿no? Como no se gobiernan esas pruebas, no tenemos ese conocimiento, ¿no? Tampoco hay un gobierno general del conocimiento, ¿no? El negocio, cómo funcionan las cosas, los datos incluso que tenemos que tener para hacer unas buenas pruebas.
Tampoco sabemos a veces lo que hay que probar, precisamente por este desconocimiento del negocio, que se parece mucho el 2 y 3, no son exactamente lo mismo, pero se parecen. Tenemos un alto impacto y costo de los errores y defectos del sistema de calidad. Vamos a ver después que un error, dependiendo de la etapa, y es algo que todo el mundo maneja. Yo les voy a traer un dato de una publicación que fue un estudio que hicieron y el dato es demoledor, ¿no? La diferencia es abismal en costo con respecto a cuando se descubre el error, ¿no? Inestabilidad y homologación de ambientes. A veces no se hacen buenas pruebas porque no hay buenos ambientes para probar. Es una problemática bastante extendida en la industria. O tenemos una pirámide de pruebas invertida, es decir, estamos haciendo muchas pruebas end-to-end, que son las pruebas más costosas que existen, y sin embargo tenemos una cobertura muy deficiente en pruebas unitarias bueno, básicamente no estamos haciendo el esfuerzo de irnos al shift left famoso, ¿no? De irnos hacia la izquierda y tirar siempre más pruebas al inicio del ciclo de vida del desarrollo, ¿no? Sobre testing, a veces duplicamos los casos de prueba. A veces hay un caso de prueba que está duplicado. Estamos probando lo mismo en 3, 4, 5 artefactos, porque como los artefactos se van creando sin un gobierno, básicamente lo que hacemos es que probamos y si todos funcionan, estamos contentos, pero no sabemos qué estamos probando y si estamos probando 2 o 3 veces. Y vamos a ver después que hay un nuevo tipo de pruebas que es muy interesante, que tiene que ver con cómo estos sobrepruebas o estas ineficiencias impactan en la interacción continua, ¿no? También la ausencia de roles técnicos, porque es un rol bastante nuevo. El automatizador de QA es un rol bastante nuevo, no hay tanta gente que sepa de automatización de QA. Y también el gran enemigo de la automatización, que son los productos digitales en continua evolución. O sea, si yo tuviera que probar un producto muy estable, posiblemente la automatización va a calzar como anillo al dedo, pero si vamos a estar probando productos que están continuamente cambiando, la cosa cambia, ¿no? Ahí es donde tenemos muchos problemas y, de hecho, hay que tomar grandes decisiones de cuáles son los criterios de automatización para no invertir dinero en cosas que van a cambiar en pocos días y vamos a tener que volver a reinvertir casi lo mismo en dejar las pruebas que funcionen. Bueno, ¿qué alcance tiene el testing automatizado? Hoy en día el testing automatizado está teniendo alcances que no tenía hace unos años, ¿no? 2, 3 años, 4 años y ni decir 5 o 6 años, ¿no? Y estamos incorporando unos alcances que no se habían ni siquiera visualizado anteriormente, ¿no? O sea, hoy en día estamos ya haciendo el testing mobile, estamos haciendo, curiosamente, el manual explorador y testing parecería que es un testing manual, pero también tiene herramientas de automatización porque hoy en día estamos combinando los test manuales con los test automatizados y todo ello a través de una herramienta de gobierno que automatiza cuándo se deben hacer los test y también guarda los resultados y permite que el pipeline continúe, ¿no? Entonces, incluso estamos haciendo la automatización de los procesos manuales, ¿no? En cuanto al gobierno y el seguimiento de que realmente se haga, ¿no? Obviamente, la automatización de los test funcionales, también el testing de la integración continua. Esto es súper importante y no sé si ustedes han oído hablar de la tendencia del simple testing, y que es una problemática que ha surgido a raíz precisamente de la ultra automatización y de los pipelines. Pero hoy en día estamos discutiendo cuánto tiempo tarda en hacerse un test, porque no podemos estar esperando que un pipeline termine para hacer un transporte a un ambiente QA, a un ambiente de staging o incluso de producción, y tengamos que estar esperando 4 horas a que se ejecuten todos los tests, ¿no? Entonces, hoy en día estamos buscando medidas de cómo simplificar estos tests. Entonces, también se está haciendo testing de cómo podemos o de cuánto impacto tiene en tiempo este tipo de test, ¿no? Y hoy en día hay especialistas, sobre todo con el mundo de los DevOps, que van como ayudando a los equipos de QA y de desarrollo a hacer test más simples, ¿no? Que son igualmente efectivos, pero limpiando un poco lo que es accesorio, ¿no? Los test de datos, súper importante, probar la data, si se escribió en la base de datos, si es consistente, si es congruente, si es coherente, si está validada, si está verificada, ¿no? Los test cross-functional requirements, o sea, el end-to-end, los que hacen que realmente podemos comprobar que un requerimiento es probado funcionalmente de manera cruzada, desde el código hasta el visual. Todos los test visual, que tienen que ver también con los test de regresión visual, que hoy en día se están incorporando muchos, que nos alertan cuando hay un defecto en el diseño. Sobre todo hoy en día
que tenemos el tema de accesibilidad y de experiencia de usuario como algo muy importante, entonces estos test de regresión visual son bien interesantes, ¿no? Bien importantes también. Y también se están incorporando dentro de estos pipelines con herramientas de test de regresión visual. Los test de seguridad, los test de performance y de estrés, que los conocemos, y los test de accesibilidad, que también junto con los de regresión visual son como los dos últimos que se están recientemente incorporando. De hecho, la cultura de accesibilidad y de experiencia tiende a decir que los defectos de experiencia y de accesibilidad no son algo funcional, sino son un bug en sí mismo, ¿no? Entonces hay que tratarlos como un bug. Si algo no es suficientemente accesible o no es suficientemente bueno como experiencia visualmente y también a nivel de funcionamiento, se tiene que considerar también como un bug, ¿no? Bueno, y como les vuelvo a repetir que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Si alguien tiene algún tema que decir o alguna pregunta. ¿Y cómo una organización debe gobernar la calidad? Aquí voy a ser súper rápido, pero la calidad no comienza cuando se construye el producto, ¿no? Antiguamente, hace unos años, siempre se pensaba que el equipo de QA entraba cuando se terminaba el producto, ¿no? Pero la calidad es un proceso de punta a punta, que comienza incluso desde que estamos arquitecturando el sistema, de lo que estamos diseñando y, por supuesto, acompaña durante toda su vida, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en algunas fases de arquitectura, de diseño, de construcción, de operación, cómo influye el tema del gobierno de la calidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, en arquitectura es muy importante hacer todo el tema de mocks y stub servers para poder, cuando estemos haciendo las pruebas, que los desarrolladores no tengan por qué probar con los servicios reales porque ellos no están probando el servicio, están probando su pieza de código. Entonces, tenemos que tener servidores de mock o herramientas para hacer mock. O, por ejemplo, virtualización para crear entornos de pruebas visuales o para crear entornos de generación de pruebas con los datos, lo que sea, ¿no? Levantar infraestructura en el momento de hacer las pruebas con una base de datos específica que tiene justo los datos que sabemos que son los necesarios para poder probar nuestra aplicación. Y así, con cada una de las etapas, podríamos decir qué impacto tienen en QA. En diseño, por ejemplo, hay muchísimo impacto en la calidad, porque tiene que ver con la estrategia de testing que vamos a tomar, con los criterios de cuánto y cómo vamos a automatizar, con qué cobertura esperamos, con el modelo de amenazas incluso para ver cómo van a ser las pruebas de seguridad, la construcción de casos de pruebas y también el TDM, ¿no? Lo que tiene que ver con la gestión de la data para hacer los test, ¿no? Entonces, es súper importante decir que la calidad viene prácticamente desde el inicio. Bueno, y ya para ir concretando, es muy importante gobernar la calidad y cómo se gobierna, ¿no? La calidad no se gobierna con un Excel o con una persona que tiene en toda su cabeza todo, sino que hoy en día hay herramientas muy buenas, ¿no? Entonces, básicamente, casi todas las herramientas de gobierno son ALM-based, es decir, que no gobiernas, que nos gobiernan durante todo el ciclo de vida del producto, en las etapas de ideación, diseño, evolución y mantenimiento, desde que vamos generando los requerimientos y van evolucionando. Capacidad para asociar las historias de usuario con los test case, para saber efectivamente que estamos haciendo pruebas relacionadas con las funcionalidades y con eso hacemos los CPR, los test de requerimientos cruzados. Capacidad para ejecutar y reportar resultados y integración con herramientas de IC y CD. Hay varias de ellas. Yo he trabajado con algunas de ellas. A mí personalmente Octane, el ALM de Micro Focus es una maravilla a nivel de gobierno de pruebas, pero también podríamos hacer con Jira con algunos plugins o podemos utilizar Azure DevOps o Xplan. Hay varios tipos de herramientas, ¿vale? Pero lo importante es también definir que cuando vamos a automatizar no podemos empezar a generar script de automatización sin ningún gobierno, porque entonces estamos duplicando pruebas, probando cosas que no son importantes para el gobierno, o sea, para la calidad del producto y estamos induciendo pruebas que realmente, si no son importantes o están duplicadas, nos están generando mayores tiempos en los despliegues, con lo cual no estamos yendo hacia la filosofía del simple test. Entonces, estas herramientas ayudan mucho. Incluso estas herramientas a veces combinan las pruebas manuales con las pruebas automáticas. Entonces, hacemos las pruebas automatizadas, llegamos a un punto, le pedimos a los usuarios que manualmente prueben ciertas cosas porque todavía no hemos construido estos scripts, porque el producto está en evolución, entonces, según la estrategia de automatización, todavía no es conveniente automatizar algo y pueden hacer ese gobierno de manera como transparente y centralizada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la automatización? ¿Por qué estamos automatizando? Bueno, en números generales, aquí tengo algunas fuentes, después cuando las compartan las pueden revisar.
pero básicamente nos permite un 36% de reducción en tasa de defectos, un 90% de reducción en los bugs que llegan a QA, 95% menos de costo de cada bug y 90% menos de costo de reparación de los defectos, ¿no? Entonces, realmente los números son muy buenos como para no tomar en serio el tema de la automatización, ¿no? Y la automatización en realidad siempre va a pretender hacer el famoso shiflet, que es irnos a encontrar los defectos en la izquierda, ¿no? Robustecer mucho la parte inicial de nuestro ciclo de desarrollo para que después, cuando llegue al final, generar el menor costo y tiempo posible. Porque además los costos en el final son mayores. Por ejemplo, según esta fuente, ¿vale?, de Addison Wesley, el costo de reparar un defecto en los requerimientos es de $139 de promedio en el mercado. Esto está hecho para el mercado norteamericano. Sin embargo, reparar una operación cuesta como media $14.400. Entonces, es el mismo defecto, pero es en el momento en que nosotros lo pudimos detectar, ¿no? Entonces, es increíblemente grande el costo o varía enormemente de dónde lo detectamos. Entonces, es súper importante este esfuerzo hacia el shiflet para intentar reducir también costos, ¿no? Y los beneficios para el negocio, fuera de los números, son menor time to market, permite el despliegue continuo, porque pasa lo que habíamos hablado al principio, de que el negocio siempre te va a decir, sí, despliega de manera continua, pero asegúrame la calidad. Entonces, es un habilitador del despliegue continuo. No es un acelerador, pero sí es un habilitador, ¿vale? No es un acelerador en el sentido que no acelera el despliegue continuo, al revés, lo lastra un poco, porque tardamos más tiempo en automatizar y todo, pero sí es un habilitador, ¿vale? Nos entrega mayor productividad, porque una vez que invertimos en el artefacto de automatización de pruebas, es repetible hasta el infinito mientras no cambien las condiciones por las cuales se hicieron, que en ese momento obviamente hay que reinvertir en un esfuerzo para poder hacer el cambio, y también aumenta la capacidad de entrega de los equipos, ¿no? Aún así, sabiendo todos estos beneficios, la automatización es parte de una estrategia y es muy importante esto porque cuando inicia un proceso de automatización en una organización, y ahora vamos a ver un caso real, no es que lo vamos a ver así como, sino que vamos a analizar un caso real. Cuando iniciamos un proceso de automatización, todos son noticias negativas en cuanto a costos y tiempos. Tanto es así que, a pesar de que sepamos que a la larga es un beneficio que está totalmente comprobado y que la industria, o sea, no hay nadie en la industria que no diga que esto es un beneficio, salvo para algunos productos específicos que están sujetos a mucho cambio, con lo cual la automatización es muy compleja o no se aconseja. Pero no todas las organizaciones afrontan este esfuerzo desde esta visión estratégica. Y de hecho, el no tener una visión estratégica hace que muchas de ellas lo hagan mal porque siempre están cuestionando e incluso boicoteando el propio roadmap de automatización, ¿no? Porque como ven que está saliendo caro, que tardan más tiempo en terminar los productos, la misma organización empieza como a boicotear el propio roadmap, a pesar de que la industria les ha dejado claro con 1000 estudios, conocen los casos de las empresas que lo están haciendo bien y son exitosas, son empresas que son súper exitosas, pero aún así, como no hay una visión de estrategia, se tiende a boicotear este roadmap de automatización. Y a veces directamente lo abandonan, ¿no? Abandonan el roadmap de automatización y todo esto queda fuera de una estrategia y queda como parte de un tema voluntario de los equipos, donde hay un QA en la célula y ese QA automatiza lo que puede con el criterio que él tenga, personal incluso, y sin una visión de estrategia, ¿no? Lo cual es terrible porque inyecta también muchos errores al proceso, ¿no? En un futuro después hay que modificar esos test, nadie sabe cuáles son, dónde están, por qué empezaron a fallar los pipelines. Entonces, esto es todo una problemática, ¿no? Entonces, es muy importante que esto vaya unido a la estrategia porque, como dice esta gráfica, cuando empezamos un esfuerzo de automatización, no vamos a reducir costos y mejorar tiempo desde el principio. Al revés, vamos a empezar con un problema. Vamos a tener al principio de la automatización y depende de la capacidad y de la intensidad con la que la organización lo acometa el esfuerzo de automatización. Durante un X tiempo vamos a estar teniendo peores números de los que tendríamos con el testing manual. Pero si estamos convencidos y la automatización es parte de una estrategia, seguiremos hasta que esta curva se revierta y empecemos a ver los beneficios y empecemos a parar también lo que sería
el saco sin fondo que supone el manual testing, porque el manual testing no genera nada tangible que nos permita mejorar o reutilizar en el siguiente testing. Todos los testing tienen que ser hechos manuales desde todas las veces que sean necesarias, ¿no? Y la estrategia, como todo en la vida, está sujeta a un contexto, ¿no? Que tiene que ver con el contexto de negocio, con la infraestructura humana, con la infraestructura del código. Con la infraestructura del código tiene en el sentido de que, por ejemplo, a veces es muy difícil probar porque tenemos un legado que es difícil probar, pero aún así se aconseja dentro de lo posible, porque claro, si nuestro legado, si tenemos un core bancario, por ejemplo, que tenemos 4 cambios en producción al año, yo personalmente no haría un esfuerzo de automatización, ¿no? Porque estamos haciendo muy pocos cambios. Pero si tenemos un core que está muy sujeto a cambios, o un legado que está muy sujeto a cambios, y su arquitectura o sus lenguajes de programación son muy complejos de hacer, o sea, muy complejos de automatizar, porque son antiguos, no tienen herramientas de automatización, ni siquiera de pruebas unitarias. Igualmente se pueden hacer artefactos a mano. De hecho, vamos a ver que eso es algo, después cuando veamos API, vamos a ver que eso es algo bastante normal. Entonces merece incluso la pena, pero tenemos un contexto muy distinto si estamos trabajando con herramientas modernas y tenemos frameworks de automatización por todos los sitios. Incluso nos podemos regodear y elegir el que más nos cuadra, ¿no? Y también es importante que hay varias variables, como pueden ser el capital humano, la infraestructura, la cultura de trabajo. No es lo mismo trabajar en una startup que en una organización más tradicional, el producto con el que estamos automatizando, los consumidores y los clientes que van a, dependiendo de, por ejemplo, si es un producto de alta demanda o público de alta demanda con millones de usuarios y con, no sé, por ejemplo, con temas de streaming, pues entonces todo el tema de pruebas de estrés y de performance van a ser muy importantes, ¿no? Y si es otro tipo de sistemas más de registro, más de gestión, pues posiblemente va a tener otras problemáticas que no están asociadas al estrés, ¿no? Si somos un retail y puede venir un Cyber Monday o un Black Friday, pues también, ¿no? También vamos a tener que tener en cuenta todos esos condicionamientos. Entonces, cuando uno hace una estrategia de pruebas, no parte desde el QA como técnica o tecnología o práctica, sino que parte desde el contexto en el cual está trabajando. Y eso también es súper importante y hay que entenderlo y adaptarnos a él. Vamos a ver un poco un caso real. Este caso real es de un banco de Chile, bastante importante, y tomaron estratégicamente lo que era el esfuerzo de QA. Y aquí vamos a ver un poco algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Definieron 3 etapas como 3 olas, ¿no? En la primera ola íbamos a un crecimiento, ¿no? La idea era aumentar el aumento de funciones y responsabilidades de los roles de QA, que apalancaran la reducción del time to market. Esa era como la gran obsesión, bajar el time to market, porque los procesos de certificación eran los que los lastraban. De hecho, en este banco se dieron cuenta de que era mucho más fácil implementar DevOps como tecnología que resolver el problema fundamental de la automatización del QA, que era lo que realmente habilitaba que el DevOps tuviera un sentido para bajar el time to market, ¿no? Después entró en una etapa de mejora donde se mejora el rendimiento de los equipos a través de la incorporación de nuevas herramientas, automatización y optimización de procesos, y también se empezaba a ver una baja de dotación porque ya no hacía falta tantas personas para hacer QA, sino que ya lo que hacía falta eran más herramientas de automatización, ¿no? Era como estábamos cambiando el rol hacia un rol mucho más especializado, ¿no? Y la última parte, que es la parte de evolución, donde potenciamos que los colaboradores tuvieran un multirol y que hubiera entropía entre unidades. Es decir, que ya no estuviera separado el QA como un departamento, un área de lo que era el propio producto, sino que todo se produciera en el mismo equipo y fuera contemplado en las diferentes etapas del producto y fuera como algo más global, ¿no? Que tiene también, que eso se llama cultura de la calidad, que lo vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Y, por supuesto, en la evolución automatizar el proceso de QA desde una fase parcial a una fase total, ¿no? De ir aumentando el número de piezas de automatización que estamos haciendo. Cuando comenzó la iniciativa, en el 2016, tenemos el DEF es promedio de efectos por requerimiento, el TC es el tiempo de certificación y el TR es el tiempo de certificación tradicional, ¿no? Al principio solo teníamos un tiempo de certificación porque era el que existía, que era el tradicional, y estaba en 62,41 horas de proceso de certificación. ¿Okay? Entonces estábamos más de una semana en que un producto podría certificarse. Y encontramos 4 defectos promedio por cada requerimiento. En el 2017 se empiezan a desaparecer los testers y se incorporan los automatizadores. Ya en el 2016 se empezó con más analistas de QA y menos testers. ¿Por qué más analistas de QA y menos testers? Porque se buscaba
tener personas con entendimiento del negocio, no personas que prueben una aplicación, sino personas que entiendan el negocio y sepan probar más, ¿no? Y también sepan definir mejores escenarios de prueba que sean más reales y que no tengan que ver con cosas accesorias, sino con realmente lo que queremos probar del negocio, ¿no? Se produjo esta ola de la gráfica, ¿no? Donde aquí incrementamos, ¿vale? Y de hecho en el 2017 son independientes, esto sale también de una publicación, pero en este caso se ve muy bien reflejado, ¿no? Automáticamente, o sea, con este esfuerzo de automatización empiezan a desaparecer los testers y se incorporan los automatizadores y el promedio de efectos por requerimiento empieza a aumentar de 4 a 6. El tiempo de certificación sube a 64 horas automatizado y a 79 horas tradicional. Entonces, estamos incluso inyectando un problema en la compañía, ¿no? Pero lo importante era que había una visión estratégica, que sabíamos que finalmente esto iba a revertir y iba a funcionar como debería. Si no hubiera habido esa visión estratégica, posiblemente acá hubiéramos tenido muchas voces donde estaban intentando abandonar y obviamente las personas que estaban a cargo de este proyecto tenían claro su roadmap y lo defendían y les tocó defenderlo y pasar malos ratos, ¿no? Porque la tendencia del negocio es, oye, si tardas 79 horas en probar con 7 personas, ¿por qué no te traigo 14 y me lo pruebas en la mitad? Y eso no es así, ¿vale? No es así, realmente no funciona de esa manera, ¿no? Y es muy difícil hacerlo entender. En el 2018 ya teníamos un promedio de efectos por requerimiento de 5, que era muy parecido a lo que teníamos al principio, pero ya habíamos bajado drásticamente los tiempos de certificación. Y también empezaban a bajar los tiempos de certificación tradicional porque había menos que certificar de la manera tradicional, ¿verdad? En el 2019 los defectos por requerimiento eran ya de 2, el tiempo de certificación era de 9 horas, en 3 años realmente el cambio fue impresionante y el tiempo de certificación tradicional era de 55. Ya en el 2020, que es donde yo hasta aquí tengo las mediciones, estábamos en un promedio de efectos por requerimiento, 8 horas de certificación y 29 horas de certificación tradicional. Una semana solo, en el peor de los casos, que había que hacer pruebas manuales por las condiciones del producto, ya eran 40 horas. Entonces, el esfuerzo en QA de automatización repercutió en realmente mejorar el time to market, ¿no? Entonces, es súper importante tener esa visión como estratégica. ¿Y por qué estas personas tuvieron esta visión estratégica? Porque tenían el concepto de la cultura de la calidad, ¿no? Que es cuando toda la organización está ocupada y preocupada de mejorar los productos. Entonces, podemos decir que estamos dentro de una cultura de calidad. De hecho, John Barner, que era el presidente de la compañía de tecnología de Boeing, que era la que se encargaba de proveer toda la tecnología para los aviones, cuando se construyó el 777, dijo que el 20% fue un esfuerzo técnico y el 80% un esfuerzo cultural, ¿no? O sea, muchas veces las cosas son más culturales que técnicas, ¿no? Y para que la cultura de calidad exista, tiene que haber compromiso de las personas, compromiso de la organización y compromiso de los equipos técnicos, cada uno a su nivel, ¿no? A nivel de las personas, para que cada desarrollador cree productos de calidad. O sea, el desarrollador tiene que tener el mindset de crear productos de calidad, de hacer buenas pruebas unitarias y también de hacer buen código, ¿no? Porque las pruebas unitarias van a probar un código. Si el código es malo, las pruebas unitarias simplemente nos van a decir que está mal, ¿no? Pero hacer un buen código y lo mismo con la organización, lo mismo con los equipos técnicos. Y aquí va un poco el gráfico clásico de la cultura de la calidad, donde vamos viendo cada una de las aristas y cómo se centralizan en esta cultura de la calidad, ¿no? Bueno, ¿y por qué implementamos una cultura de la calidad? Para hacer este shift left que estábamos hablando, ¿no? De irnos hacia la izquierda. Y fabricar bien a la primera, ¿no? Que es un poco la premisa de la cultura Lean, ¿no? La cultura que inventaron, o la metodología que inventaron los japoneses en la fabricación, en serie. Y lo que tratamos es de fabricar bien a la primera. Esto trae enormes beneficios a la organización en optimización de costos, también en la imagen y la percepción de los clientes y los usuarios. Son los productos que empiezan a notar que los productos que salen a producción funcionan siempre. Ya lo normal es que funcionen y no el error, ¿no? Y es muy importante mantener esta pirámide y no trabajar con la pirámide invertida. Entonces, es súper importante invertir en test unitarios más que en test de UI, porque de hecho, si nosotros invertimos en test unitarios que son mucho más económicos, son mucho más fáciles de hacer, nuestros test de UI van a empezar a funcionar muy bien. Entonces, y tampoco vamos a tener que hacer la famosa pirámide invertida donde, como no tengo test unitarios, como no tengo test de servicios, no tengo test de integración, lo que hago es que me pongo a hacer test de interfaz de usuario como loco, ¿no? Y eso es
dispararse en el pie a nivel de presupuesto y de tiempos porque son los más costosos. O sea, es muchísimo más costoso hacer un test de interfaz de usuario que un test unitario. Yo he dado también capacitaciones sobre test unitarios en concreto, con técnicas ya de desarrollo y de código. De hecho, tengo los repositorios y tengo, si fuera de interés, lo podríamos revisar. Es bien interesante. Y siempre he tenido muchas discusiones con los equipos de desarrollo, ¿no? Y una de las discusiones es que los test unitarios lastran el tiempo de entrega. Y no es, en absoluto es falso. Porque si los desarrolladores fueran personas, y yo he sido desarrollador durante muchos años y lo sé, fueran personas que no prueban lo que hacen, que son capaces de abstraerse y decir, ya, codifico durante 5 horas y no pruebo lo que hago. Pero es que eso no es así. Los desarrolladores trabajan 15 minutos y prueban lo que hicieron. Trabajan 15. Y esas pruebas las hacen desplegando ambientes locales, a veces hacen otro artefacto por fuera con, no sé, Java con un main que llama al servicio o en Postman hacen una prueba. Y al final, si te pones a pensar, todo eso que están haciendo básicamente es una prueba unitaria que están haciendo, lo están haciendo ad hoc en ese momento para que ellos tener la tranquilidad de que lo que hicieron es un código consolidado que está funcionando y poder seguir construyendo más código, pero no han hecho nada que sea reutilizable. Si hubieran hecho ese mismo esfuerzo en un test unitario, el test unitario le hubiera dicho que su código está bueno, porque hay veces que los desarrolladores no confían en que un código, en que un test unitario te diga que tu desarrollo está bueno. Si está bien hecho, te dice que tu desarrollo está bueno, con lo cual no tienes que probarlo realmente así con un Postman o con otro artefacto, sino que el propio test unitario te lo dice y además es reutilizable. Es reutilizable todo el tiempo. Ya ese código queda de por vida para que pueda ser integrado con pipeline de automatización o yo que lo pueda correr de manera local para estar tranquilo de que los últimos dedos que metí no estropearon nada de lo que había hecho. ¿Vale? Entonces, es súper importante invertir esto y aquí hay un cambio cultural muy importante porque las pruebas unitarias son realmente importantes, ¿no? Bueno, las etapas que más inyectan defectos en el código, también aquí está la fuente de información. Yo cuando vi este gráfico me quedé bastante sorprendido, ¿no? Porque nunca hubiera pensado que la mayoría de los defectos se inyectan en la etapa de requerimiento. Y todo el mundo diría, no, es que los defectos se inyectan en la etapa del código. En la etapa del código se inyectan el 11,7% de los defectos. No es poco. Es una de las gráficas altas, pero sorprende que no sea la más alta, ¿verdad? Entonces alguien dice, bueno, pero ¿cómo podemos estar inyectando efectos en los requerimientos? Efectivamente, porque la mayoría de las cosas que nosotros consideramos como defectos, bugs no tanto porque el bug es un bug, pero como defecto, es precisamente algo que se hizo, pero que no está acorde a las expectativas, pero es que el problema de eso es que las expectativas no estaban bien seteadas y el requerimiento no estaba formalmente definido. Entonces, quedó espacio a la improvisación, quedó espacio a una definición libre, el desarrollador tomó una decisión de negocio porque no entendía bien lo que había que hacer y eso después tiene un costo muy elevado para volverlo a como debe ser, ¿no? A dejarlo, para fijarlo o resolverlo y dejarlo como debe ser. Entonces, es súper importante hacer este gobierno de pruebas que estamos hablando porque todo parte por los buenos requerimientos. ¿Vale? Nosotros como equipo de desarrollo tenemos que tener buenos requerimientos para poder hacer las piezas de código, los artefactos que corresponden a las expectativas del cliente y además tenemos que tener buenos casos de uso, o sea, buenos casos de prueba, perdón, para poder definir cómo vamos a probar. A veces uno cuando ve cómo te van a probar un código, entiendes perfectamente qué es lo que tiene que hacer el código. La misma prueba te dice, que es un poco la filosofía TDD, la misma prueba te dice realmente qué es lo que está esperando el cliente, ¿no? Entonces, es bien interesante esto y es para prestarle atención porque efectivamente sí el código es muy culpable de inyectar errores, un 11,7%, pero no es el más culpable. A veces incluso, de hecho, es más culpable el diseño, ¿no? A veces hay diseños que están mal hechos, que después no son correctamente usables, no tienen, defraudan las expectativas del negocio, ¿no? Entonces, y lo mismo con los requerimientos. Así que es súper importante este tema de tener una buena pirámide de pruebas y de irnos hacia la izquierda, ¿no? El SIFLET. Bueno, ¿cómo se gestionan los casos de prueba para que resulten efectivos? Viendo la importancia que tiene hacer una buena definición de los casos de prueba para evitar la inyección de estos errores o de estos defectos en la etapa de requerimiento y la etapa de diseño. Bueno, mantener un correcto ciclo de vida de los casos de prueba es el hecho fundamental, ¿no? Para poder trazar y asegurar las coberturas de las pruebas. Esto empieza desde el backlog y el backlog hay que comunicarlo con alguna herramienta que nos permita hacer la gestión de los casos de prueba
pero también identificar cómo yo voy a entregar cobertura a cada uno de los requerimientos. Estas herramientas, yo puedo hablar de ALM Stein y de Jira, que son las que más he trabajado, con Axurdivo he trabajado, pero no tanto, pero ALM Stein, por ejemplo, es una herramienta muy buena porque consigue que tú definas un caso un user history y empieces a agregarlo en las pruebas y llegues a qué cosas se van a probar con qué artefactos, incluso te lo puedes asociar con el repositorio de código, qué cosas se van a probar con ciertos scripts de pruebas automatizadas y qué cosas se van a probar con test manuales. Y tú con eso generas la cobertura de pruebas del requerimiento entero y puedes definir qué cobertura le estás entregando un requerimiento. Y dentro de esa cobertura tú puedes decir, mira, tengo un 80% de cobertura del requerimiento, no es necesario más porque tengo buenas pruebas unitarias, porque parece que estoy desarrollando software con una buena calidad y de ese 80% que estoy automatizando, el 60%, o sea que estoy cubriendo, el 60% es automatizado y el 40% es manual. Y todo convive en el mismo sistema porque lo importante es entregar, cuando vimos los problemas de la industria, uno que quizá no pasó un poco desapercibido, pero es de acá, que es súper importante, y es que no hay una cobertura de prueba precisa. No sabemos cuánto estamos probando de cada uno de los requerimientos, ¿vale? Y con este tipo de herramientas se realiza un buen gobierno de pruebas y podemos definir estos números. De hecho, te da el número, te dice qué cobertura tiene cada requerimiento. Entonces, tú también sabes con eso qué riesgo estás incurriendo y dependiendo de la calidad con la que tú estás fabricando software, pues tienes que elevar el nivel de cobertura o trabajar con un nivel de cobertura más bajo porque sabes que con ese nivel de cobertura estás teniendo un ratio de 0,5 defectos por requerimiento o 0,4, que es un ratio bastante decente para una organización, por ejemplo, como Copeuch, ¿no? Bueno, en los escenarios de prueba también es súper importante, utilizando el lenguaje Jerkin hoy en día, haciendo los que sean como los más, entonces, por ejemplo, trabajando, que sean como más próximos al lenguaje del usuario, del negocio, mejor dicho, Cucumber o Behave, cualquiera de estas herramientas para describir los casos de prueba, para hacer la definición de los casos de prueba, es súper buena. El repositorio de código, unir los casos de prueba con el repositorio de código para entender qué porción de código es la que resuelve un problema en caso de que exista un problema, ¿vale? Eso también es súper importante, es prácticamente unir desde la historia de usuario, el caso de prueba, junto con el feature, ¿no? del código. Trabajar con temas de test unitarios, empezar a trabajar con TDD, con muchas herramientas que existen hoy en día, depende mucho de la tecnología con la que estemos trabajando. Toda la parte de script de automatización, que tiene que ver con la automatización de pruebas de usuario, integración, rendimiento, y aquí hay también un montón de herramientas. Hoy vamos a hacer algunos temas de hecho, estoy mirando ahora para no entretenerme mucho, con Selenium, con Cypress y con Postman, pero hay otros muchos más como JMeter o Serenity o, bueno, o Puppeteer o muchos otros que hay por ahí, ¿no? Y también tener buenos resultados y buenas salidas para poder entender cómo nos está yendo con nuestra calidad. Si cada día fabricamos código de mejor calidad o estamos empezando a tener problemas de recesión por lo que sea, ¿no? Por un cambio de un framework o por un cambio de un equipo, de las personas del equipo, lo que sea, ¿no? Entonces, también es súper importante esta gestión. Y otra cosa súper importante es qué podemos automatizar y qué no, que eso es una decisión que no es menor. Y no está en manos de un desarrollador. O sea, yo no puedo tener una célula de desarrollo y pensar que el nivel de automatización lo decide el QA, que más casi por su expertise o por lo que da tiempo a hacer, ¿no? Esto es una decisión de más alto nivel, ¿no? En los criterios de automatización tienen que estar bien definidos, tienen que ser claros en la compañía y tienen que ver con el nivel de madurez y estabilidad del producto. O sea, yo no podría o no debería de pensar que voy a automatizar cosas que están en cambios todavía, ya sea una API o ya sea una interfaz de usuario. Yo no voy a hacer una prueba de API si sé que la API está cambiando. Prefiero probarla manualmente, esperar a que la versión sea más estable y entonces automatizo, ¿vale? Cuando yo vea que la versión es muy estable y que posiblemente los cambios van a ser menores, entonces también la modificación del script que lo prueba va a ser también menor, entonces ya puedo pensar en entrar en una automatización, ¿no? La dificultad técnica, ¿para qué nos vamos a obcecar en automatizar algo que es muy complejo técnicamente? Quizá ahí hay que hacer una prueba manual simplemente, y el valor irrelevante para el negocio. No me voy a poner a probar funciones como ver mi perfil, cuando tengo que probar funciones de cómo contrato una línea, cómo contrato un crédito o cómo veo mi estado de cuenta o cómo hago el pago de mi tarjeta de crédito, que son cosas realmente que tienen mayor relevancia para el negocio. Entonces, hay que también ser muy inteligente
Y cuando hacemos este porcentaje de cobertura de un producto, ojalá que lo que no está cubierto tenga que ver más con estas funcionalidades que si fallan no es bonito, no está bien, pero no nos pone en riesgo el negocio, ¿no? Y, por supuesto, de ahí hacia abajo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la tipología del producto. No es lo mismo probar en web que en mobile. Qué herramientas de test de interfaz de usuario tenemos, qué herramientas de test de regresión visual tenemos, qué herramientas de test de accesibilidad y usabilidad, cómo vamos a manejar el tema de los multi-browser, ¿okay? Cómo vamos a manejar también los multidispositivos, si tenemos alguna device farm, y también cómo vamos a integrar esto con CICD. Todo eso hace que tengamos un escenario donde nosotros tenemos que definir cuáles son los criterios de automatización. Es decir, qué cosas se van a automatizar y qué cosas no se van a automatizar. Y después los equipos de QA automatizadores tendrán que automatizar en base a estos criterios de automatización, ¿vale? Bueno, y vamos a cambiarnos ahora ya, vamos a ver algunos temas de pruebas concretas. Vamos a irnos a pruebas de servicios y API, ¿no? Vamos a ir ya ¿cómo se hace una prueba de servicio de API? Todo esto es opinable, ¿eh? Yo explico en mi experiencia cómo se debe hacer, ¿no? Para mí las pruebas de servicio de API hace tiempo que diseñamos como este pequeño flujo. Está basado en 5 etapas, ¿no? La primera es setup, que es generar los sets de datos y condiciones para que todos los tests puedan ser ejecutados. Es decir, hacer una prueba de API sin asegurarme que tengo toda la data correcta para que pueda hacer el test. No tiene ningún sentido, ¿no? Incluso yo he visto pruebas de API donde estamos haciendo una prueba sobre un registro con un código 2550. Alguien borró ese código 2550 y se acabó la prueba. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener mucho lo que tiene que ver con la preparación, ¿no? Después, generar los juegos de datos para comprobar los diferentes assets. Esto estaría en una etapa de test de entrada. Comprobar los formatos y definir los assets también para cada caso de uso, ¿ok? Y eso estaría en el outputs. También desarrollar Run Collection. Esto es súper importante porque a veces cuando nos podemos hacer pruebas de API, probamos el método 1, el método 2, el método 3, lo que sea, y los probamos aislados. Y en realidad uno no debería probar métodos por probar, sino que uno debería probar casos de negocio. Por ejemplo, cierre de un crédito. Cuando yo cierro un crédito, consumo esta API, que es la API de cliente. Y con el número de cliente me voy a la API de solicitud de crédito, por decir una estupidez. Y le doy las condiciones. Después esto me devuelve un código que es el código con el cual yo registro los pagos. Entonces me tengo que ir a la API de pagos y empezar a consumir. Entonces uno tendría que ir por el ciclo de uso, por el caso de uso, porque eso es lo que nos va a servir porque cuando haya un cambio, probemos el caso de uso, no probemos APIs por separados. ¿Vale? Y eso es lo que también nos va a permitir probar partes de la aplicación porque están siempre asociadas a este caso de uso. Y eso es lo que hablaba antes cuando hablábamos del gobierno, ¿no? Si yo tengo un requerimiento que después se baja a una serie de pruebas, por ejemplo, pruebas de API, voy a poder, cada vez que hay un cambio, voy a poder hacer la prueba integral, ¿no? Y esto se hace con los Run Collections, que simplemente son herramientas que me permiten concatenar y unir las diferentes pruebas en un caso de uso o requerimiento que tiene que ver con el negocio, ¿no? Y lo último, que a veces no se hace y generalmente es pan para hoy, hambre para mañana. Si no lo hacemos seguramente no vamos a tener ningún problema, pero la próxima vez que vayamos a hacer pruebas vamos a tener problemas. Es que el sistema debe quedar preparado para volver a procesar un nuevo ciclo de pruebas, con lo cual hay que dejar todos los almacenes de datos limpios y todos los registros que no van a ser útiles. Más allá de esta prueba, los tenemos que dejar tal como estaban, ¿no? Entonces, esto es un ciclo bien interesante que cuando se prueban APIs hay que contemplar, en mi opinión. ¿Vale? Las pruebas de servicio de API son bien técnicas y son bien importantes. Yo siempre uso este esquema que tiene que ver con qué cosas se pueden probar y cómo se deben probar, ¿no? Entonces, yo en una API debo de probar el request desde los verbos, si es get, post, put, delete, hasta análisis de la respuesta, si me está devolviendo un 200 o el header, el body, el tiempo de respuesta, lo que sea, ¿no? Yo en una API podría perfectamente probar un tiempo de respuesta, ¿vale? Sería parte de una API, ¿no? El request es el response. Todo esto van juntos, ¿no? La variación de esquemas también es una prueba bien importante que tiene que ver con el request y el response, ¿vale? Validar los esquemas, el tipo, las propiedades, si es mandatorio, el mínimo, el máximo, la longitud, o incluso utilizar patrones reges para saber que realmente me devolvió un número de root o me devolvió un número sin decimales, yo qué sé, cualquier cosa que queramos probar. Los formatos, el JSON, JSON Array, el XML, Jackson, o lo que sea, ¿no? Si es HTTP, HTTPS, todo lo que tiene que ver con todo lo que es probar las excepciones, todo lo que es probar los mecanismos de seguridad también es súper importante. Las configuraciones también, la gestión de credenciales, mensajes y datos para inyectar en las pruebas, con los sets de datos, todo lo que tiene que ver con las parametrías de URLs, ambientes, usuarios, para probar, ¿no? Y en el caso muy específico que a mí por ejemplo, me ha tocado alguna vez,
donde me meto en un sistema que no puedo probarlo porque no tengo cómo conectarme con ella, porque finalmente es una API, pero es una API en un lenguaje que no es muy estándar, que está hecho, por ejemplo, con socket de TCP. Entonces, aquí tengo que generar el uso de procesadores. Los procesadores de Request y Response son artefactos hechos a nivel de desarrollo que nos permiten hacer marshalling, unmarshalling, pruebas dinámicas y pruebas sobre el propio sistema, ¿no? Y a veces incluso se incrustan en el sistema, o sea, se hace un desarrollo especial para poder hacer estas pruebas y ser llamadas de alguna manera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los assertion, para los mecanismos de validación, de coherencia, precisión, formato, completitud, etcétera, etcétera. Y todo lo que es la ejecución en un test simple, como podría ser, por ejemplo, este caso de uso, o un test suite para probar todo un módulo entero en un formato de pruebas de regresión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto serían como las partes que son importantes como considerar cuando uno hace pruebas de API. ¿Qué herramientas nos ayudan a hacer pruebas de API? Que las pruebas de API son una de las pruebas más automatizables que hay, por eso estamos hablando de ellas. Bueno, tienen que manejar diferentes ambientes, tienen que manejar variables que permitan pruebas dinámicas, manejo de secretos, comprobación de esquemas para input y output, los famosos rank collection para poder convertir pruebas de métodos a pruebas de valor para el negocio, los que tengan assets, por supuesto, que nos permitan ejecución secuencial y paralela, por esto que hablamos del simple test, ¿no? Intentar hacer la mayor optimización posible para que no lastren nuestros pipelines, entregas de reportes de pruebas por collection, ejecución no asistida, que no tenga que haber una persona ahí que pruebo este método, después tomo esta variable, la pego acá, lo vuelvo, o sea, que sea algo manual y que se integre, ¿no? Y aquí tenemos bastantes herramientas que van desde JMeter, Postman, SwapUI, Insomnia, Core. Aquí lo puse Karate también, pero Karate también es una herramienta para hacer pruebas de ADP, ¿vale? Entonces tenemos bastantes de estas herramientas y posibilidades para poder hacerlas. Y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, con las pruebas de rendimiento y carga no me voy a detener mucho, pero básicamente son especialmente importantes porque realmente también un bajo rendimiento afecta la experiencia de los usuarios. No todo es funcional, sino a veces también yo puedo tener una página que está perfectamente construida, es bonita, está bien hecha, cumple los requerimientos del negocio, pero tarda 35 segundos en cargarme mi estado de cuenta y realmente es muy mala experiencia para el usuario, ¿no? Las pruebas de carga que permiten simular condiciones de operación, ¿vale? Y las pruebas de estrés que permiten conocer los puntos de quiebre. Las pruebas de carga en realidad deben orientarse hacia soportar la carga que nosotros estamos esperando y las pruebas de estrés están más orientadas hacia en qué momento se rompe, ¿no? Como para conocer hasta dónde podemos llegar y también, por ejemplo, probar temas de autoescalamiento. Qué carga podemos soportar con cada uno de los por ejemplo, es súper importante las pruebas de estrés porque si yo comienzo a hacer, tengo algo que no es autoescalable, por ejemplo en cloud, estoy trabajando con clústeres que no son autoescalables, yo tendría que un poco que predecir estas pruebas de estrés para poder planificar cómo va a crecer mi infraestructura, ¿no? O incluso si son autoescalables para poner los límites, ¿no? Para decir, y más de este límite no, porque yo hice mis pruebas de estrés y nunca vamos a recibir más de 5 millones de peticiones por minuto, por ejemplo, no sé. ¿Okay? ¿Y qué herramientas se utilizan? Bueno, van desde Postman, Apache JMeter, PCMark o Microfocus, los Runner o los Tracers, y hay muchas más, muchísimas más herramientas para rendimiento y estrés. Bueno, vamos un poco con las pruebas de TSUI y ya nos vamos a meter con la parte más práctica. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que nos queda... Ah, sí, nos queda todavía media hora, ¿no? Bueno, los test de interfaz de usuario, que mucha gente siempre asocia los test de usuario con las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales no son solo los test de interfaz de usuario, ¿no? Las de API también son funcionales. ¿Okay? Permite probar la aplicación como la va a usar el usuario, por lo cual es la única manera o una de las mejores maneras realmente de certificar la calidad de manera explícita. O sea, si no hiciéramos esas pruebas de user interface y estamos en un esfuerzo shift-led, tenemos muy buenas pruebas unitarias, muy buenas pruebas de interacción, muy buenas pruebas de API, nosotros vamos a suponer que todo va a ir bien en el usuario, ¿no? Cuando se despliegue el producto. Entonces estamos de alguna manera implícita a través de nuestra calidad de código y de nuestras pruebas, saber que eso va a funcionar. Pero estas pruebas rompen eso y lo hacen de manera explícita, ¿no? Con esto yo ya puedo estar tranquilo y no bajo un supuesto de que todo va a funcionar, ¿no? Y el principal desafío de la automatización de test de interfaz de usuario es que requieren un enorme esfuerzo y, por tanto, son muy costosas y, además, que son muy frágiles, ¿vale? Son muy frágiles en el sentido de que cualquier cambio en el producto
las van a afectar. Y dependiendo de las tecnologías con las que estemos usando, por ejemplo, hubo una época donde se usaban muchas tecnologías que grababan sesiones de usuario, ¿no? Era una auténtica locura porque después magnificarlas era algo, te generaba unos scripts que eran totalmente horribles de entender y eran muy difíciles de mantener, ¿no? Hoy en día quizás son menos frágiles porque es más fácil entender, y después lo vamos a ver cuando hagamos algunas pruebas. Vamos a ver que más o menos uno puede como dividir la prueba, entonces si falla, uno ya se puede ir a la zona donde falla, ver que nos cambió el ID de la etiqueta HTML o lo que sea, ¿no? Entonces, o cambiar un checkbox que era normal por un nuevo control que está hecho en un web component y está hecho por ellos y ya está dibujado de otra manera y finalmente es un div con otra cosa dentro. Entonces, todo eso cambió. Es mucho más fácil irse al pequeño artefacto o la pequeña pieza donde cambió dentro de la prueba y modificarla, ¿no? Entonces, también hoy en día son menos frágiles las pruebas de test de usuario. De hecho, los nuevos frameworks tienden hacia eso, ¿no? A intentar que sea cada día menos frágil este tipo de pruebas de usuario, porque además son las más costosas, con lo cual es súper importante que no sean tan frágiles. Bueno, y también una de las cosas que está pasando hoy en día es que hay como dos herramientas que se la están llevando, ¿no? Que son Selenium y Cypress, ¿no? Entonces, aquí los pongo en un ring a pelear, en realidad son incluso complementarias, ¿eh? Yo no diría que pueden ser hasta complementarias. Y son pruebas framework de automatización que admiten end-to-end. Y vamos a ver un poco cuáles son los diferentes usos que podrían tener, ¿no? También vamos a ver un ejemplo. Y algunos puntos clave para la elección del framework, si tuviera que elegir, saber que Cypress, por ejemplo, solo soporta JavaScript. Así que parece tener sentido solo en este entorno, en el entorno donde estamos trabajando mucho en JavaScript, con desarrollo de JavaScript. Tiene su propio browser embebido, por lo cual no depende de tercero, lo cual puede ser algo bueno, pero también a veces es algo malo porque no puedo probar con versiones diferentes de navegadores y hacer todas las pruebas como desde navegadores externos. Selenium, por el contra, permite la ejecución multibrowser y los browsers no tienen por qué estar dentro de Selenium, yo puedo elegir cualquier browser que yo quiera. Cypress tiene la limitación de que no permite probar dos dominios diferentes dentro de la misma pieza de pruebas, es decir, tengo que hacer dos piezas de prueba para poder probar dos dominios distintos. Selenium está pensado para que el equipo que hace las pruebas y que construye el producto no sea necesariamente el mismo, porque de hecho la manera de hacer pruebas puede estar hasta en un lenguaje distinto a cómo está hecho la aplicación, porque trabaja siempre de fuera. Sin embargo, Cypress está muy pensado para que el mismo equipo de desarrollo esté muy involucrado en las pruebas, ¿no? Y también siempre en un entorno muy de JavaScript, ¿no? Cypress es sustancialmente más rápido porque trabaja dentro del browser, mientras que Selenium usa request de HTTP e interactúa con el DOM. Y Cypress no requiere manejo de timeout y tiempo de espera, es súper inteligente, lo cual en Selenium es una lata. Selenium siempre hay que estar, a veces te falla el test y resulta que le tengo que poner poner una condición de que se haya cargado toda la página o ponerle un tiempo de espera por defecto. Y hay que, de hecho, vamos a hacer ahora con Selenium, vamos a hacer una pequeña prueba y vais a ver que si lo ejecuto 2 o 3 veces me trae más o menos resultados, dependiendo de lo que haya esperado para que cargue, o sea, lo rápido que haya cargar la página. Esto se soluciona, yo no lo he solucionado en esta prueba, pero se puede solucionar metiendo de mano con los tiempos, ¿no? Si le hubiera dedicado más tiempo lo hubiera hecho, pero la gente que trabaja con Selenium es más experta en todo caso que yo en ese tipo de cosas porque tiene su maña, ¿no? Bueno, y otra cosa muy importante en las pruebas de test de usuario es todo el tema, la problemática que tenemos hoy en día con la compatibilidad de navegadores y dispositivos. Entonces, también es muy importante añadirle a nuestro framework de QA empresarial, ¿no? Herramientas que tengan que ver con multibrowser y herramientas que tengan que ver con la prueba de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, un device farm, ¿no? Que hoy en día hay bastantes. Hay por ahí unas imágenes muy graciosas en internet de device farm que son de proveedores así como de países medio raros. Y en realidad lo que tiene así son con muchos dispositivos conectados unos con otros, es como bien gracioso. No sé si sea verdad o no, pero bueno, porque dicen que la mejor prueba es con el dispositivo real, ¿no? Y eso por la parte más teórica. Antes de pasar a la parte un poquito más de práctica, que les voy a pasar la URL del repositorio, ¿vale? Pero después cuando le comparta la presentación, les compartimos también esta URL, ¿vale? Por si alguien quiere ir viéndolo, son cosas muy sencillas, ¿eh? Como no tenemos mucho tiempo tampoco, o sea, no va a ser una clase de cómo automatizar, sino va a ser como tomemos una idea de lo que supone automatizar
una prueba de interfaz de usuario en este caso y una de API, ¿no? Así que antes de pasar a eso, no sé si alguien tiene algún comentario, duda, quiere compartir algo. Lo que sea, ¿eh? No tiene que ser políticamente correcto. Si hay algo que le generó alguna duda o lo que sea, abierto a escucharlo. ¿Nadie por ahí? ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan, chicos? ¿Algún comentario o algo por el momento? Antes de comenzar con la fase práctica de esta capacitación. Vale. Excelente, entonces. Vale, Ah, nada. Amado y nos tiró que estaba ok todo. Perfecto. Ok, súper. Vamos con ello entonces. Recuerden que pueden interrumpirme cuando quieran, ¿eh? A todo esto, bueno, después sí lo hacemos al final, pero sí me interesaría saber qué personas tienen mucha relación con QA y quiénes realmente están como más intentando entender cómo funciona este mundo de QA. Después, si eso le hacemos ahí una pequeña por el chat para que lo digamos, porque bien interesante también saber esa parte. Bueno, vamos un poco con la parte un poco más práctica, ¿no? Entonces, vamos primero, vamos a irnos con... Vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar automatizar una pequeña prueba de usuario, ¿vale? Voy a hacer el código, lo que voy a hacer está ya hecho en el repositorio que les acabo de compartir, ¿vale? Yo lo voy a hacer de nuevo para que ustedes vean un poco la mecánica de cómo inician las pruebas y todo, ¿vale? De hecho, me voy a empezar a dar prisa porque si no siempre pasa lo mismo que se me va el tiempo, ¿no? Entonces, voy a generar un nuevo proyecto, ¿vale? Que le voy a llamar WS Automation. Tiene otra pantalla, ¿vale? Por eso no lo ven. Y voy a decir que... Vale, entonces voy a generarme con... Voy a hacer Selenium y lo voy a hacer con Python. Selenium tiene... Una de las cosas buenas que tiene Selenium es que puede trabajar con cualquier no con cualquier lenguaje, pero con muchos lenguajes. Está para Java. Vale. Y a mí personalmente me gusta mucho Python para hacer pruebas. Encuentro Python, creo que es un lenguaje muy inteligente, para data es muy bueno. Y lo mismo para pruebas, ¿no? Para pruebas realmente es un lenguaje muy potente. Entonces, lo que voy a hacer es que me creé un proyecto de Python por defecto, ¿vale? Luego voy a irme a las preferencias. Yo estoy trabajando con PyCharm, que es bastante más amable para Python que Visual Studio Code. De hecho, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora no sabría cómo hacerlo en Visual Studio Code. Y voy a hacer... ¿dónde está? Joder, siempre me cuesta encontrar esta cosa. ¿Dónde está el intérprete? Aquí está, intérprete, ¿vale? Y le voy a añadir el intérprete de Selenium para que nos permita añadir las secuencias de Selenium, ¿vale? Los objetos de Selenium, mejor dicho. Esto lo estoy haciendo solo para que vean el nivel de dificultad que tendría comenzar a hacer unas pruebas desde cero, ¿vale? Van a ver que no es mucho. Vale, está instalando el paquete Selenium. Ya está instalado, ¿vale? Bueno, una vez que está instalado el paquete Selenium, ya está acá, ¿ven? ¿Listo? Ok. Voy a generarme una carpeta acá, ¿vale? Que la voy a llamar directory, le voy a llamar Amazon porque vamos a probar cosas en la tienda de Amazon, ¿vale? Amazon.es. Y aquí nos vamos a crear un nuevo archivo. Python file, vale. Y este le vamos a llamar, vamos a hacerlo como por partes, ¿no? Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a hacer el browser. Vamos a hacer un archivo de Python que vamos a trabajar con el browser, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros con nuestro archivo de Python, ¿vale? Vamos a empezar a definir un servicio y vamos a definir también en WebDriver, vamos a tener que decir con qué navegador vamos a trabajar, ¿vale? Para eso, vamos a tener que copiar unos drivers que es muy fácil porque, mira, uno puede buscar, por ejemplo, WebDriver, Chrome, ¿vale? Y aquí está el download de los WebDrivers de Chrome, ¿vale? Y nos permite bajar el Chrome para distintas versiones del sistema operativo, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que quisiéramos también probar con un Firefox. Entonces, pondríamos WebDriver, Firefox.
y también nos va a permitir bajar. Y lo mismo, por ejemplo, con Edge, ¿no? Que son como los tres navegadores más clásicos, ¿vale? Entonces aquí están todas las versiones de Edge. Mira, básicamente la diferencia entre Selenium IDE y WebDriver es que WebDriver nos permite estoy contestando una pregunta que hay por ahí, de Claudia. El IDE es como, está más hecho tipo lo que era Catalog y lo que es JMeter. Yo en realidad no lo he usado casi nunca. De hecho, los equipos de automatización lo usan muy poco, que es lo que yo entiendo, por lo menos lo que yo he visto. Y es como más un entorno para que yo desde un entorno de desarrollo como cerrado pueda tener muchas funcionalidades para hacer pruebas, pero ya es como un producto en sí, empaquetado. Entonces me permite hacer esas pruebas. Y sin embargo, WebDriver es como una librería que yo puedo incorporar en cualquier proyecto mío y comenzar a hacer pruebas de interfaz visual. No solo sirve para interfaz visual, sirve también para hacer otro tipo de pruebas. Y además, lo gracioso que tiene es que como está en un entorno mío, no tiene por qué ser un entorno para pruebas, solo para pruebas de visuales, puedo combinarlo también con las pruebas de irme a la base de datos y mirar. Entonces, WebDriver me da la posibilidad de llevarme todo el Selenium como objetos, como una librería de objetos a un desarrollo, ¿vale? Entonces, eso me da mucha potencia porque puedo usar el lenguaje que quiera, puedo usar el entorno de desarrollo que quiera, ¿vale? No es como un producto, es como la potencia de Selenium llevada a una librería de objetos. No sé si con eso contesto tu pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Es que yo estoy en este momento haciendo un curso de Udemy de Selenium IDE. Por lo que por lo que me está quedando claro, el IDE es más que nada basado en páginas web sin código. ¿Qué quiere decir esto? Más validación como a nivel formulario, login, cosas así. Así es. Pero el WebDriver lo entiendo como que fuera más detallado, porque aquí ya entramos a programar, a usar componentes, integraciones más que nada. Entonces, esa era mi duda. Así es, tal como tú lo has descrito. IDE es como un producto e incluso te permite, por ejemplo, hacer grabación de sesiones y un montón de features. Yo digo que te repito que no lo conozco mucho, porque nunca hemos trabajado, equipos de QA no suelen trabajar mucho con ese tipo de entornos, ¿no? Entonces te permite hacer muchas cosas, pero como muy click, o sea, como muy de asistente, y el otro es una librería de objetos para usarla con cualquier entorno de programación que tú quieras. Y es muchísimo más Una potente. pequeña dudita, pero para empezar, que uno no tiene conocimiento a nivel de automatización, ¿es ideal usar primero el Selenium ID, después ya más profundizar en WebDriver? Mira, yo te voy a ser súper sincero como corresponde, con mi respuesta. Yo creo que hoy en día el mundo va hacia WebDriver y el automatizador de QA tiene que pensar que no le puede hacer el quita al desarrollo. El automatizador de QA es un nuevo desarrollador, no con un lenguaje de programación, pero sí una persona que es capaz de entender un lenguaje de scripting. Entonces, yo personalmente le daría, si alguien me dijera, oye, me quiero introducir una automatización con Selenium, yo le diría, vete a WebDriver. O sea, creo que hoy en día la industria va para allá, ¿no? Todo claro, gracias. Super. Aparte que vas a ver después que con algunas configuraciones le podemos hacer headless, entonces es maravilloso porque tú ni siquiera ves el navegador, le haces las pruebas y te da el resultado y punto, ¿sabes? No hay como... Y eso obviamente se puede empaquetar en cualquier máquina virtual para poder generar en cualquier contenedor para poder hacer las pruebas, ¿no? Bueno, entonces claramente podemos bajarnos nuestros drivers y lo que voy a hacer yo ahora, estaba haciendo esto porque voy a hacer una copia de unos drivers, ¿vale? Voy a copiar los drivers de Edge, Gecko, yo ya me los bajé. Y los voy a poner acá porque voy a hacer referencia a ellos, ¿vale? Entonces, dentro de esta carpeta voy a pegar. Y aquí, entonces esto es súper importante porque yo voy a tener que tener el Chrome driver para poder utilizar un navegador Chrome, el Edge y el Gecko, ¿vale? Entonces, con esto yo ya, lo único que puedo empezar a hacer es que voy a generarme mi servicio, ¿vale? Entonces, escribo servicio, ¿vale? Es igual. Y aquí vamos a llamar, tengo el teclado configurado como, me cuesta encontrar las teclas. Vale, entonces aquí vamos a llamar a nuestro servicio, ¿vale? Y en este servicio
vamos a poner la URL de donde está, en la ruta donde está nuestro navegador, ¿vale? El driver de nuestro navegador. En este caso vamos a utilizar el Chrome, ¿vale? Aquí Service dice que no lo encuentra, pero lo vamos a importar y como ya hicimos antes de añadir este intérprete, ya automáticamente todos los objetos de WebDriver me van a aparecer acá, ¿vale? Ese mismo me va a aparecer acá. Entonces, importo acá, ¿vale? Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a decir que voy a generarme un driver, ¿vale? Que sea de WebDriver y que navegue con Chrome y que tome esta configuración. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Lo mismo, vamos a importar acá, Selenium WebDriver. Selenium WebDriver, este de acá es. Ah, no, sí, este es. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que me voy a conectar a una URL, ¿vale? En este caso me voy a conectar a amazon.es, ¿vale? Les vuelvo a repetir que esto está en el repositorio de código que les compartí, ¿eh? Lo pueden ver. Y voy a hacer algo muy sencillo, que simplemente voy a imprimir, ¿vale? Me conecto a esta página y me voy a imprimir driver. Y mira, driver tiene un montón de objetos, ¿vale? Me sirve para tomar el control de un elemento del sitio. Bueno, después lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo le pongo title y me va a devolver el título y también puedo poner un print driver. La URL donde estoy, ¿no? Current URL, ¿vale? Como otras propiedades. Y después voy a cerrar mi ventana, .close, y lo voy a ejecutar. Si todo está bien, me debería hacer la ejecución de la prueba, que no tengo ninguna SER, por cierto, y ya me abrió el navegador, me entró en Amazon y ya estoy listo, y me cerró la prueba. ¿Ok? Entonces, tan sencillo como eso. Ya me metí, hice una pequeña prueba. Vamos a empezar a complicar un poco esta prueba y ahora voy a hacer una prueba donde voy a buscar un artículo dentro de Amazon, ¿vale? Entonces voy a ponerle search. Listo. Entonces voy a copiar lo que tenía el otro y voy a empezar a añadirle mayores funcionalidades, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar, lo voy a abrir en modo incógnito para que veáis lo que pasa. Voy a entrar a www.amazon.es. Y lo primero que me va a pasar es que está aceptar cookies, ¿ves? Entonces voy a tener que decirle que me acepte las cookies, porque si no, no voy a tener la pantalla completa y es muy incómodo navegar. Entonces voy a tener que decirle a Selenium WebDriver que me acepte las cookies. Después voy a buscar acá, en este caso voy a buscar una Gibson SG, una guitarra, ¿vale? Le voy a decir que busquen. Le voy a marcar que solo porque claro, esta guitarra no, menos de 500 euros, algo raro hay, o no es auténtica o lo que sea, ¿no? O es una miniatura, lo que entonces le voy a decir que me marque solo más de 500, ¿vale? Y después voy a comprobar que todas las que están tienen al menos, porque claro, Amazon no te tira de 500 exactos, sino que te tira aproximado. Entonces, que todas las que tienen precio son de 500 para arriba o al menos un 10% de desviación, ¿vale? Porque supongamos que mi producto tiene un 10% de desviación. Entonces, esta regla de negocio me la estoy inventando yo, eso lo para complicar un poco la prueba, ¿vale? Entonces, esa es la prueba que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a hacer toda la navegación que estamos acá y vamos a comprobar que todas las guitarras que aparecen con precio están por encima de 500 o un 10% de desviación, o sea, 500 menos un 10%. Si no, voy a tirar un error y le voy a decir, oye, esta página está mal porque realmente estamos vendiendo, o sea, cuando yo le pongo el filtro de 500, no está funcionando bien, ¿vale? Esa es como la idea. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a ver que es muy sencillo. Tiene algunas complicaciones, pero no es tan complicado, ¿vale? Yo aquí voy a empezar, bueno, si hubiéramos querido, por cierto, si hubiéramos querido trabajar con otros navegadores, ¿vale? Era tan sencillo como en vez de poner Chrome, haber utilizado el Gecko, ¿vale? Que es el Firefox y el Microsoft Edge. Esto yo lo tengo aquí en bruto, lo tengo los tres, pero yo podría hacer, por ejemplo, un script con una variable que dijera el tipo de navegador que voy a utilizar y ejecutar lo mismo tantas veces en un bucle recursivo, tantas veces como fuera necesario para poder probar con los diferentes navegadores, ¿vale? Bueno, entonces vamos a irnos como por objetivo. Ya tenemos que tenemos el servicio y ahora ya tenemos también que nos estamos conectando a Amazon.es, ¿vale? Una cosa muy importante con Selenium es que necesitamos controlar los tiempos. Entonces voy a incluirle una variable, hay muchas más variables de tiempo, ¿eh?
Pero le voy a decir que implícitamente espere 10 segundos hasta que la página esté correctamente cargada, ¿vale? Eso no significa que siempre va a esperar 10 segundos. No es un wait total, no es un sleep, sino es un espera 10 segundos. Si no cargan 10 segundos, me das un error. Pero si cargan 10, espérate y el propio Selenium va a interpretar cuando él cree que está cargado y no es muy preciso, ¿vale? Por eso después, lo malo que tiene Selenium con respecto a Cypress, que no sé si nos va a dar tiempo a ver el de Cypress, creo que no, por el tiempo que es, pero también está ese ejemplo ahí en el código. En Cypress toda esta cosa no pasa porque como está el navegador embebido, entiende perfectamente que queda por cargar, cuando está cargando, porque como no es externo, él puede medir que todavía hay cosas por cargar y las está cargando. Sin embargo, cuando es interno, perdón. Cuando es externo, yo esas cosas no las puedo saber porque sería como meterme dentro del navegador. Y Selenium no se puede meter dentro del navegador. Entonces tiene un montón de funciones para poder hacer estas funciones de espera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a intentar encontrar uno de los elementos, ¿vale? Voy a empezar, primero le voy a decir que voy a ir a la parte de buscar guitarras, ¿vale? Estoy en la parte de buscar y voy a decirle que me busque elementos por el ID, ¿vale? Entonces voy a ir a elementos por el ID y aquí voy a tener que averiguar cuál es el ID porque lo que estamos haciendo ahora, bueno, primero es quitar esto más que buscar es cookies, ¿vale? Aquí estoy resolviendo el problema de las cookies, ¿vale? Ok, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a irme a la página de Amazon, que no tenía que haber cerrado, por cierto, y me voy a ir a www.amazon. Entonces, yo tengo que saber cuál es el ID de este objeto para poderle hacer referencia. Tengo dos maneras, o lo inspecciono, ¿vale? Lo inspecciono acá y veo que tengo aquí este ID, pero también hay un plugin que les aconsejo instalar, ¿vale? Que se llama Selector Hubs, ¿vale? Que simplemente me voy acá y le digo que quiero copiar. Y es para la gente que automatiza es muy práctico porque aquí me voy y le puedo pedir el path relativo, el nombre, el ID. En este caso necesito el ID, entonces yo simplemente pincho acá. A veces falla, ¿eh? A veces le das copiar y no te copia. Pero si cuando falla, o sea, cuando funciona es maravilloso. Entonces le pongo aquí cuál es el ID del objeto que quiero tomar, ¿vale? Ahí me lo tomo. Y lo que voy a decir es que encuentre ese objeto y cuando lo encuentre que le haga un clic, ¿vale? ¿Ok? Y con eso ya nos estaríamos quitando el botón de las cookies, ¿vale? Ahora voy a ingresar el texto en texto de búsqueda, ¿vale? Y este texto de búsqueda, lo mismo, también vamos a hacer el find y vamos a buscar, estos dos van a ser sencillos, vamos a ver que hay uno que se va a complicar, ¿vale? Entonces aquí yo me pongo acá en este y le digo que en Selector Hub, le digo que me copie el ID, ¿vale? Y me voy aquí a mi Selenium, si me la ha copiado bien, lo va a pegar, ahí está, ¿vale? Ahora está funcionando bien, mira, está portando súper bien, a veces que te das copiar y no te lo copia. Y en este caso no voy a hacer clic, lo que quiero es mandarle un texto, ¿vale? Entonces le voy a mandar un sync keys, ¿vale? Y le voy a decir el texto que quiero buscar. En este caso yo quiero buscar por una Gibson SG, ¿vale? Gibson SG, listo. Ok. Lo que va a ocurrir cuando le dé a... O sea, cuando haga eso es que voy a tener que dar este clic. Entonces lo mismo. Voy a tener que buscar este componente. Pero este componente, no le voy a hacer perder el tiempo, no tiene ID. Está construido de tal manera que no tiene ID, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacerle es que le voy a decir que en vez de por ID me lo dé por relativo. Y aquí voy a introducir un tema muy importante y es que los desarrolladores no piensan en los probadores, ¿vale? Entonces, también un sistema debería siempre ir en conjunto las pruebas con el desarrollo, porque el que hace las pruebas le tendría que decir a los que hicieron el desarrollo, oye, no me puedes poner un componente sin ID, ¿vale? Porque después me complican la vida. Después tengo que andar haciendo CSS selectors, como se llama esto, o XPath. De hecho, tengo que buscar por XPath. Ahí, XPath, ¿vale? Porque como no me pusiste la ruta, como no me pusiste el ID, me toca hacer la búsqueda por XPath, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a cerrar acá. Clic. ¿Vale? Este va ahí. Que no.
Pues qué raro que no estén contando el buy, ¿no? Eso es raro. Así, como buy, vale. Sí, ese es, vale, ok. Entonces ya con esto ya estamos entrando en la página, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, a ver de cómo nos está yendo. Pero hasta ahora ya han visto que es bien sencillo, ¿eh? Después, lo más difícil es la técnica de cómo conseguir encontrar el control, porque a veces van a ver que cuando calculemos los precios tenemos que meternos en un bucle a iterar, porque tenemos que encontrar todos los precios que existen. Entonces ahí es donde empiezan un poco las complejidades, pero lo normal de cómo funciona es bien sencillo, ¿vale? Entonces aquí está abriendo, ¿vale? Elimina el botón de las cookies, escribe Gibson SG y busca, ¿ves? Y terminó nuestra prueba, ¿vale? Ya, entonces voy a acelerar un poco, porque si no nos va a dar... Mira, por ejemplo, este de acá, voy a buscarle el botón de los 500 euros, ¿vale? Que habíamos hablado, y marcar ese checkbox, ¿vale? Entonces, eso lo haría de esta manera. Y fíjense la complejidad que tiene, porque ese elemento de los 500 euros está dentro de un anidado de elementos y yo simplemente le di botón doble clic y le dije que me diera la XPath y automáticamente me lo dio, con lo cual esa herramienta que les mostré es muy útil porque a veces te vuelves loco buscando cómo referenciar un control. De hecho, el testeador de testing visual, lo que más tiempo tarda es cómo afronta el poder encontrar los controles. Ahora, si vuelvo a hacer un run, que es como son rápidos, podemos hacer varios, vas a ver que ya nos hace ese filtro, ¿vale? Ya solo nos deja las JSON SG que son de más de 500 euros, ¿vale? Entonces le pinchó y ahí ya nos está filtrando las que son de más de 500 euros, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los precios, ¿vale? Y vamos a iterar los precios para que nos vaya calculando. Y ahí así que vamos a hacer una set, ¿vale? Vamos a hacer, y eso lo vamos a hacer aquí. Esto yo lo voy a copiar y pegar por el tiempo, pues no da tiempo. ¿Vale? Ya les vuelvo a repetir que está en el ejemplo que les compartí en el repositorio. Entonces, vamos a encontrar todos los precios, ¿vale? Y como voy a encontrar varios, lo guardo en una variable. Entonces digo, encuentra elementos, ya no es fin element en singular, sino es en plural. Y lo voy a utilizar por CSS Selector y voy a buscar todos los elementos que tengan el estilo a price wall. Esto a mí me tocó, cuando hice este ejercicio, me tocó meterme en la página Amazon y ver cuál era el identificador común de todos los precios. Encontré que ese era, lo usé, me funcionó y dije, fantástico. Si no, me hubiera tocado explorar, como diciendo, búscame todos los dips que están dentro de un LI, que tiene este estilo, pero de alguna manera tengo que poder llegar hacia eso, ¿vale? Lo tomo como que empiezo con 0 elementos y que los precios están correctos, lo pongo como true y itero, ¿vale? Entonces voy sumando los elementos y también voy sumando el precio y lo voy multiplicando por 1,1 y le pregunto si es mayor de 500. Y eso es para hacer esta desviación que decíamos del 10%, ¿vale? En caso de que alguno no cumpla con esa condición, voy a poner que los correct price es falso, es decir, que tenemos un precio que no está dentro del rango que debía estar, o sea, que ese botón de selección de 500 euros no está funcionando bien, ¿vale? Y después voy a hacer dos asserts. Primero, que buscando guitarra Gibson SG de más de 500 euros aparezcan más de un elemento o más, porque sé que tengo esos productos en Amazon. Y lo segundo es que los precios estén correctos, ¿vale? Entonces, aquí ya tendría una prueba más elaboradita porque tendría la prueba más los assets, ¿vale? Entonces, lo voy a ejecutar. Algo pasó aquí. Ya falló. Falló porque no encontré un atributo, pero es que me abrió una página bien rara. Ahora sí. Bueno, vieron que los test son frágiles, ¿no? Mira, busca la Gibson SG y ahora va a hacer el cálculo, ¿vale? Cierra y mira, me encontró todos estos precios de acá y finalizó con ese code de 0. Significa que todo finalizó correctamente, ¿vale? Entonces los assets funcionaron. Si yo, por ejemplo, pusiera aquí 900 euros, ¿vale? Y corriera, vais a ver que me va a dar error porque va a encontrar algunas que no son de 900 euros, ¿vale? Ni con el 10%. Entonces ahí me va a dar el error. Ahí me dio el error, ¿ok? Tenemos un acierto de error y es justo en el correct price, ¿vale? Nos dice que el error fue en el correct price. Cypress no va a dar tiempo a verlo, pero Cypress tiene una manera de mostrar los reportes muchísimo más bonita que Selenium, ¿vale? De hecho, ahí está el ejemplo en el repositorio para que lo vean. A mí Cypress me gusta bastante.
En realidad es como más ordenadito para todo eso, ¿vale? Ok, imagínense, por ejemplo, que, y para terminar ya este tema, imagínense, por ejemplo, que yo quisiera hacer que fuera, que yo no viera el navegador, ¿vale? Pues es bien sencillo, ¿vale? Yo puedo poner, cuando ejecuto mi driver, mi servicio, yo tengo opciones para manejar el navegador. Por ejemplo, que se abra maximizado, que ocupe una cierta altura y anchura. Hay un montón de opciones que son argumentos. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir que trabaje en modo headless y que en caso que haya un problema de certificado, que es bastante típico, que lo ignore, que continúe a pesar de que el certificado no sea válido, ¿vale? Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a llamar a mi servicio y le voy a decir que lo voy a ejecutar con estas opciones, ¿vale? Options igual a Chrome Options, ¿vale? Y ahora vamos a ver que va a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero a mí no me va a interrumpir visualmente porque ni siquiera yo voy a ver la ejecución, ¿vale? Entonces, yo voy a poner acá y voy a ejecutarlo. Y mira, no se está abriendo la ventana ni nada, sino lo está haciendo. Entonces, cuando esto lo corro en background, me permite hacerlo sin que yo vea el navegador. El navegador me puede servir para hacer algunas cuando estoy haciendo las pruebas, pero cuando una vez que está hecha la prueba, yo no necesito ver el navegador ni nada, sino todo esto corre en background y yo ni me entero. Entonces, está muy interesante porque también me permite hacer eso. Entonces, esta es la vida de un automatizador con algunos matices, para que ustedes más o menos lo vean. Tenía preparado, y de hecho está en el repositorio, tenía uno preparado para Cypress y una prueba de automatización de Postman, ¿vale? De API, pero ya no nos va a dar tiempo. Lo podríamos ver, no sé si otra sesión extendida o más específica del tema, pero lamento porque se nos ha ido como el tiempo. Siempre pasa lo mismo, que se nos hace como corto. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Ahora que lo han visto en vivo, ¿les hace sentido? ¿Entendieron ahora cómo es la vida y por qué hoy en día el automatizador de QA es prácticamente un desarrollador?